nos disponemos a inaugurar, en comunión con toda la Iglesia, la celebración anual de los misterios de la pasión y resurrección de Jesucristo. Misterios que empezaron con la solemne entrada del Señor en Jerusalén. Por ello, recordando con fe y devoción la entrada triunfal de Jesucristo en la ciudad santa, le acompañaremos con nuestros cantos, para que participando ahora de su cruz, merezcamos un día tener parte en su resurrección. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ratos y a cuantos vamos a acompañar a Cristo, aclamándole con cantos. Concédenos entrar en la Jerusalén del cielo por medio de Él, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús iba hacia Jerusalén marchando a la cabeza. Al acercarse a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, mandó a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente. Al entrar encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, contestadle: el Señor lo necesita. Ellos fueron y lo encontraron como les había dicho. Mientras desataban el borrico, los dueños les preguntaron: ¿por qué desatáis el borrico? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se lo llevaron a Jesús, lo aparejaron con sus mantos y le ayudaron a montar. Según iba avanzando, la gente alfombraba el camino con los mantos. Y cuando se acercaba ya la bajada del monte de los Olivos, la masa de los discípulos, entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los milagros que habían visto, diciendo: bendito el que viene como Rey, en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo alto. Algunos fariseos de entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él replicó: os digo que si estos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Con la muchedumbre que aclamaba a Jesús, acompañemos también nosotros con júbilo al Señor. Procedamos.
Dios Todopoderoso y Eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de Isaías. El Señor me ha dado una lengua difícil para saber decir, abatir una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí las patas a los que me golpeaban, las mejillas a los que me zaban mi palma. No escondí el rostro ante el ultraje y los salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes, por eso endurecí el rostro como un pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Este amor
igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa, los apóstoles con él, y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la volveré a comer hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando un cáliz, después de pronunciar la acción de gracias, dijo: Tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé desde ahora del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, después de pronunciar la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con el cáliz, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad, la mano del que me entrega está conmigo, en la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según lo establecido, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros sobre quién de ellos podía ser el que iba a hacer eso. Se produjo también un altercado a propósito de quién de ellos debía ser tenido como el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Vosotros no hagáis así, sino que el mayor entre vosotros se ha de hacer como el menor, y el que gobierna como el que sirve. Porque, ¿quién es más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas, y yo preparo para vosotros el reino que me lo preparó mi Padre a mí, de forma que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como trigo, pero yo he venido por ti para que tu fe no se apague, y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, contigo estoy dispuesto a ir incluso a la cárcel y a la muerte. Pero él le dijo: Te digo, Pedro, que no cantará hoy el gallo antes de que 3 veces hayas negado conocerme. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿os faltó algo? Dijeron: Nada.
Jesús añadió: Pero ahora, el que tenga bolsa, que la lleve consigo, y lo mismo la alforja, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí lo que está escrito. Fue contado entre los pecadores, pues lo que se refiere a mí toca a su fin. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les dijo: Basta. Salió y se encaminó, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo: Orad para no caer en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y arrodillado oraba diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo que lo confortaba. En medio de su angustia oraba con más intensidad, y le entró un sudor que caía hasta el suelo como si fueran gotas espesas de sangre. Y levantándose de la oración, fue hacia sus discípulos, los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando apareció una turba. Iba a la cabeza el llamado Judas, uno de los 12, y se acercó a besar a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a pasar, dijeron: Señor, herimos con la espada. Y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejadlo, basta. Y tocándole la oreja lo curó. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los oficiales del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Habéis salido con espadas y palos como en busca de un bandido? Estando a diario en el templo con vosotros, no me prendisteis, pero esta es vuestra hora y la del poder de las tinieblas. Después de prenderlo, se lo llevaron y lo hicieron entrar en casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Ellos encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro estaba sentado entre ellos. Al verlo la criada sentado junto a la lumbre, se lo quedó mirando y dijo: También este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y pasada cosa de una hora, otro insistía diciendo: Sin duda, este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo: Hombre, no sé de qué me hablas. Y enseguida, estando todavía él hablando, cantó un gallo. El Señor, volviéndose, le echó una mirada a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Y los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él, dándole golpes, y tapándole la cara le preguntaban diciendo: Hazte profeta, ¿quién te ha pegado? E insultándolo proferían contra él otras muchas cosas. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, con los jefes de los sacerdotes y los de escribas. Lo condujeron ante Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les dijo: Si os lo digo, no lo vais a creer, y si os pregunto, no me vais a responder. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del poder de Dios. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les dijo: Vosotros lo decís, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonios? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Y levantándose toda la asamblea, lo llevaron a presencia de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos?
Dios? Él le responde. Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente, No encuentro ninguna culpa en este hombre. pero ellos insistían con más fuerza diciendo, Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta llegar aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si el hombre era galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea, pero él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo trató con desprecio y después de burlarse de él, poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban enemistados entre sí. Pilato, después de convocar a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: Me habéis traído a este hombre como agitador del pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis. Pero tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Ya veis que no ha hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Ellos vociferaron en masa. Quita de en medio a ese, suéltanos a Barrabás. Este había sido metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra, queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: Pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificaran, e iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que habían metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque dirán que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Conducían también a otros dos malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús,
acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: Realmente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se mantenían a distancia viendo todo esto. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentimiento ni a la decisión ni a la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación, y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra muy breve, como corresponde en este día, después de la larga e impresionante lectura de la pasión del Señor, que solamente se lee en todo el año este domingo, el Domingo de Ramos, y que nos invita, y yo quiero con vosotros ahora compartir, a que entremos en actitudes que nos puedan ayudar en nuestro camino de conversión y santificación. Nos invita en primer lugar a un sentimiento de conversión. No está tan lejos de nosotros las actitudes que nos impresionan por lo malo de aquellos que acompañaron a Jesús, unos por acción y otros por omisión. La hipocresía y el cinismo de Pilato, la frivolidad y el desprecio de Herodes, la traición y la cobardía de Pedro, el interés de Judas, la traición también de alguna manera de sus discípulos que dejaron al Señor solo, nos invitan también a revisar lo profundo de nuestro corazón. De alguna forma hoy termina el tiempo de la Cuaresma y durante estos 40 días la palabra de Dios y los signos de este tiempo litúrgico nos acompañaban para poder profundizar en la verdad de nuestra propia pobreza. Solamente aquel que se siente pecador, solamente aquel que reconoce con verdad delante del Señor la propia pobreza, la propia fragilidad, solamente ese puede experimentar su misericordia. No he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Nada hay más triste, hermanos míos, que de escuchar a una persona decir: yo la verdad no me encuentro pecados. Por graves que sean los pecados, aquel que confiesa nunca se escandaliza, porque somos todos en el fondo de la misma carne, somos débiles. Y el pecado del otro, quién sabe, en sus circunstancias, si no fuera el nuestro, sino es porque la misericordia de Dios nos ha apartado de ello. No podemos escandalizarnos unos de otros de nuestra debilidad y nuestro pecado, pero es muy triste que alguien no se sienta necesitado
del perdón de Dios. Por eso le pedimos al Señor hoy que nos conceda un espíritu de conversión, un dolor profundo de nuestros pecados, un reconocimiento verdadero de que hay muchas cosas en nosotros que ofenden a Dios, que nos avergüenzan a nosotros mismos y que hacen daño a los demás. Ese primer sentimiento se lo pedimos al Señor. Danos lágrimas para llorar nuestros pecados y un deseo profundo de agradarte y de abandonar nuestra vida mediocre. Un segundo sentimiento de compasión. Cuando escuchamos lo que hacen con nuestro Señor, en nosotros se despierta, que duda cabe, el sentimiento de, por una parte, la indignación, pero también de la compasión. Pero cómo pudieron, como una persona inocente, que no hizo otra cosa que hacer el bien, que se entregó por nosotros, que rodeó todas sus obras, sus palabras, todo lo que hizo de un amor inmenso, cómo pudimos responder de esa manera. Pero esa compasión nos invita a la palabra de Dios y el Señor, la fuerza de su Espíritu, a que la traslademos también a aquellos en los cuales hoy el Señor se hace presente. No estuvimos allí, ciertamente, no estuvimos presentes en los días de la Pasión, pero de alguna forma ese misterio del sufrimiento del inocente sigue estando muy cerca de nosotros. Todos tenemos la posibilidad de escuchar, sea de lejos, sea de cerca, el sufrimiento de muchas personas. Personas inocentes, personas que pasan por la vida padeciendo, personas que se encuentran solas y abandonadas, personas que no tienen esperanza, personas que sufren la pobreza, personas que se encuentran divididas en su familia, personas que no encuentran el sentido de su vida y que esperan que alguien ilumine su corazón. No podemos quedarnos como Pilato y lavarnos las manos ni despreciarnos como Herodes. Estamos en el año de la misericordia, el Santo Padre nos lo invita. No nos quedemos indiferentes ante el sufrimiento de los demás. Al final lo que queda en Herodes, en Pilato, en Judas, es un profundo vacío de no haber amado lo suficiente. Por eso le pedimos al Señor esta segunda gracia, que nos conceda un corazón compasivo que se sienta afectado por el dolor de aquellos que están con nosotros, aunque ni siquiera los conozcamos, de los cercanos y de los lejanos. Y un tercer sentimiento que también le pedimos al Señor, para que pueda acompañarnos en esta Semana Santa, que es el de la esperanza. Fijaos, hoy es un día de contrastes. Es impresionante la pasión, su relato, el recuerdo de los días amargos y al mismo tiempo gloriosos de la entrega de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros, sin merecerlo ninguno de nosotros. Pero antes hemos comenzado con otro signo completamente distinto, con las palmas y los ramos, porque los cristianos nunca perdemos de vista que la última palabra es la victoria de Jesucristo. Cristo ha vencido a la muerte y solamente los sencillos son capaces de reconocer, a pesar de la apariencia de este mundo tan contradictorio, esa victoria. Por eso nos perseguían los niños. Con su mirada limpia son los que pueden reconocer el paso del amor de Dios. Y nosotros estamos llamados también a participar de esa mirada limpia e inocente. Pero para eso hay que pasar antes por la purificación de aquello que endurece nuestro corazón. Por eso decía al principio, la conversión. Hay que pasar antes por la muerte, dejarnos transformar, a pesar de que nos cueste. Aprovechemos estos días para confesar, ¿verdad? Para confesar, para que todos estos velos que el pecado deja caer en nuestro corazón, el Señor los limpie, los aparte, y podamos contemplar el amor de Dios que se manifiesta en la cruz y que triunfa en su gloriosa resurrección. Eso representa las palmas y los ramos. Cada uno lleva nuestra cruz, con toda seguridad, pero es una cruz gloriosa porque está iluminada por el Señor. No vamos solos, camina con nosotros Jesucristo. Si en su pasión a Él le acompañó un cireneo, en la nuestra es Él el que hace el cireneo para llevar nuestra cruz. Pidamos al Señor que nos permita la gracia de aprovechar estos días con un corazón ungido por su Espíritu, que contemplemos cada uno de los pasos del Señor como un signo de su misericordia infinita, que mira nuestra pobreza, que nos rescata del pecado, que nos promete la vida eterna y que nos invita a amarnos como Él nos ama. Así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendría a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Oremos a Dios Padre que por nosotros entregó a su Hijo Jesús a la muerte y lo levantó, sobre todo, como mediador nuestro. Por la Iglesia que sufre en sus miembros, que quiere hacer suyo el sufrimiento de toda la humanidad, para que sepa decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Por la unión de las iglesias, para que el sacrificio de Cristo nos reúna en la unidad a los hijos de Dios dispersos, roguemos al Señor. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, para que apurando el cáliz de la pasión, a semejanza de Cristo paciente, tengan la firme esperanza de participar con Él en su gloria. Roguemos al Señor. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la Pascua del Señor Jesús, para que su muerte y resurrección se cumplan en nuestra vida, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo que conmemora la pasión de tu Hijo, para que se cumpla siempre tu santa voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a encomendar también, ciertamente, ayer fue el día del seminario y hoy también es el fin de semana, aunque este año coincide con el comienzo de la Semana Santa. Para quien tiene ya hace mucho tiempo la misión de acompañar y formar sacerdote, como es la mía, sin merecerlo tampoco, es ciertamente una obligación el pedir hoy también para que el Señor envíe abundantes y santas vocaciones, para que haya sacerdotes que en el nombre de Jesucristo prediquen la palabra y repartan el pan de la vida eterna a sus hermanos y el perdón de sus pecados. Hacen falta sacerdotes, por tanto, es tarea de toda la Iglesia el encomendar esa súplica al Señor. Mándanos, Señor, muchas y santas vocaciones, y también de colaborar lo posible para que pueda hacerse posible, la formación de los futuros sacerdotes. Por eso la colecta del día de hoy será íntegra dedicada al seminario.
manos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Por la pasión de tu Hijo, sé propicio a tu pueblo, Señor, y concédenos, por esta celebración que actualiza el único sacrificio de Jesucristo, la misericordia que no merece nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se entregó a la muerte por los pecadores y aceptó la injusticia de ser contado entre los criminales. De esta forma, al morir, destruyó nuestra culpa y al resucitar fuimos justificados. Por eso te alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo José, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos,
y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oración pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
palabra del Señor.
Fortalecidos con tan santos misterios, te dirigimos esta súplica, Señor. Del mismo modo que la muerte de tu Hijo nos ha hecho esperar lo que nuestra fe nos promete, que su resurrección nos alcance la plena posesión de lo que anhelamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. El Dios Padre de misericordia, que en la pasión de su Hijo os ha dado ejemplo de amor, os conceda por vuestra entrega a Dios y a los hombres la mejor de sus bendiciones. Y que gracias a la muerte temporal de Cristo, que alejó de vosotros la muerte eterna, obtengáis el don de una vida sin fin. Y así, imitando su ejemplo de humildad, participéis un día en su resurrección gloriosa. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.